El equipo de XAI estuvo allí para presentar Grok 4. Este es el sistema de inteligencia artificial más reciente. Cuando alguien le hizo a Grok AI una pregunta sencilla sobre la resurrección de Jesús, nadie esperaba que la respuesta generara tanta controversia. El usuario no preguntaba por la versión de la historia que se encuentra en la Biblia occidental tradicional, sino cómo se describe la resurrección en la antigua Biblia etíope, una de las colecciones bíblicas más antiguas y completas que aún se conservan. La respuesta de la IA no fue la narración familiar con la que la mayoría de la gente creció. En cambio, comenzó a hacer referencia a textos y tradiciones poco conocidos preservados durante siglos por la Iglesia Ortodoxa Etíope Teahedo. Según estos escritos, la historia de lo que sucedió después de que Jesús resucitó de entre los muertos no terminó en la tumba vacía. Algunos manuscritos describen extensas enseñanzas impartidas por Jesucristo a sus seguidores, enseñanzas sobre el futuro de la Iglesia, el engaño espiritual y los peligros del poder religioso. Estos pasajes rara vez aparecen en la Biblia de 66 libros que la mayoría del mundo lee hoy. Pero en el canon etíope la colección es mucho más extensa y contiene docenas de escritos adicionales que han sobrevivido durante siglos fuera de la tradición occidental. Y ahí es donde las cosas empezaron a resultar inquietantes, porque cuando Grok resumió lo que describen esos textos, sugirió que algunas de las últimas advertencias de Jesús se referían a instituciones que con el tiempo transformarían su mensaje convirtiendo la fe viva en ritual, autoridad y control. Aún se debate si esas interpretaciones son correctas o no, pero el hecho de que una IA conectara estos textos antiguos con cuestiones modernas desató de inmediato un debate en Internet. Y cuanto más se profundizaba en esas escrituras olvidadas, más misteriosa se volvía la historia. Y antes de revelarlo, dale a me gusta y suscríbete porque la Iglesia nunca intentó traerte esto. Pero nosotros sí, la Biblia que nunca debiste ver, para comprender realmente lo que Grok descubrió y por qué está causando este tipo de reacción. Primero hay que entender qué es la Biblia etíope, porque a la mayoría de la gente en el mundo occidental nunca se le ha enseñado que existe. Y esa falta de conocimiento es la razón principal por la que esta historia es importante. La Biblia que la mayoría de la gente tiene en sus estanterías tiene 66 libros. La Biblia etíope tiene 81. No es una diferencia insignificante. Se trata de entre 15 y 22 libros completos de las Sagradas Escrituras según la versión que fueron eliminados del canon occidental. Y la mayoría de los cristianos actuales no tienen ni idea de que esos libros existieron. He aquí algo que lo pone en perspectiva. Etiopía es una nación cristiana desde el siglo IV, lo que la convierte en una de las civilizaciones cristianas más antiguas del mundo. Esto es anterior al establecimiento formal de la Iglesia Católica. Su linaje espiritual se remonta a Menelik, primero hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Etiopía no recibió el cristianismo de segunda mano a través de misioneros europeos. Estuvo presente desde sus inicios y por ello lo conservó todo. El Dr. Ephraim Isaac, exdirector del Instituto de Estudios Semíticos de Princeton, dedicó décadas a argumentar que las tradiciones escriturales etíopes conservan material anterior al canon romano. Al revisar los primeros análisis de Grok sobre estos textos, afirmó que la IA había identificado en semanas patrones textuales que los eruditos habían debatido durante generaciones. Estos escritos antiguos fueron preservados durante siglos por monjes que vivían en monasterios de montaña tan remotos que la mayor parte del mundo exterior simplemente olvidó su existencia. Lugares como Libella, donde iglesias enteras fueron excavadas en la roca, y Aksum, donde la tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza se conserva hasta el día de hoy.
Generación tras generación esos monjes copiaron a mano cada palabra en gaés, una lengua antigua que casi nadie en el mundo moderno puede leer. Creían que la voz plena de Cristo jamás debía ser silenciada. Mientras Roma censuraba, Etiopía protegía. Un viajero del siglo VI llamado Cosmas Indicoplastes visitó Etiopía y la documentó como una nación profundamente cristiana siglos antes de que la mayor parte de Europa se hubiera convertido por completo. Algunas comunidades etíopes han seguido las mismas tradiciones religiosas durante más de 3000 años. Su conexión con el mundo bíblico no es indirecta sino directa. Además, Etiopía es una de las pocas naciones africanas que nunca fue colonizada. Mientras los imperios europeos se repartían el resto del continente, Etiopía permaneció independiente. Esa independencia no solo preservó su libertad política, sino también su herencia espiritual. Por eso, cuando Grock empezó a analizar los textos adicionales hallados en esta tradición, aquellos que el cristianismo occidental había descartado siglos atrás, no recurría a un manuscrito desconocido encontrado el año pasado, sino a una tradición viva e ininterrumpida que ha existido durante más tiempo que la mayoría de las principales denominaciones del mundo. Y lo que esos textos describen sobre la resurrección no es lo que te enseñaron. Lo que Jesús dijo después de resucitar de entre los muertos. Aquí es donde el análisis de Grock pasó del trasfondo histórico a un terreno que es realmente difícil de descartar. Uno de los textos más significativos que identificó se llama El Libro del Pacto, y lo que contiene debería hacer reflexionar a cualquiera porque según esta antigua escritura etíope, la historia de la resurrección no termina donde la mayoría de la gente piensa. Jesús no simplemente se apareció a sus seguidores y ascendió. Según estos escritos, permaneció 40 días completos. Enseñó, advirtió y reveló verdades que jamás se incluyeron en ninguna Biblia occidental. En el Libro del Pacto, Jesús no habla como un humilde maestro errante, sino como el Rey del cielo y de la tierra. Les dice a sus discípulos que vayan al mundo y construyan el reino de Dios, pero no por la fuerza, ni por ejércitos, ni por poder político. El Espíritu Santo, dice, será su única arma. Su autoridad provendrá de su interior, no de tronos, ni de instituciones, ni de ejércitos que marchan bajo una cruz. Ahora presten mucha atención porque aquí es donde deja de parecer historia antigua y comienza a aparecer una descripción de la actualidad. Según estos textos, Jesús advirtió a sus seguidores que la gente tergiversaría sus palabras y usaría su nombre para beneficio propio. Dijo que llegaría un día en que las multitudes gritarían su nombre en las calles, pero sus corazones estarían completamente vacíos. Construirían enormes templos de oro y piedra, pero olvidarían el verdadero templo, el que reside en el interior del alma humana. El doctor Getachew Haile, un renombrado erudito en manuscritos etíopes del Museo y Biblioteca de Manuscritos Hill, dedicó más de 40 años a catalogar estos textos. Cuando el análisis de Grock señaló los pasajes proféticos en el Libro del Pacto, el Dr. Haley guardó silencio durante un largo momento antes de afirmar que la IA había sacado a la luz advertencias que los monjes etíopes llevaban siglos intentando transmitir al mundo. Jesús predijo guerras libradas en su nombre, mentiras tratadas como verdades y familias que se desgarrarían entre sí. Dijo que llegaría la oscuridad cuando la gente ya no pudiera reconocer su voz. No porque la voz desapareciera, sino porque la gente estaría demasiado distraída por el ruido como para oírla. Entonces Grock señaló una frase que dejó a todos helados. Una sola oración escondida en el manuscrito. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabras, sino en silencio. Una sola frase. Y lo cambia todo. Este no es un Jesús que se codea con los poderosos, los influyentes o los pastores famosos con jets privados.
Este es un Jesús que camina con los olvidados, los invisibles, los que creen profundamente pero no tienen plataforma, ni mega iglesia, ni audiencia, los que el mundo ha ignorado. Pero los textos etíopes no se detienen ahí. Otro escrito antiguo que Grok analizó llamado Daidoskalia va más allá. Presenta instrucciones prácticas sobre lo que realmente significa seguir a Cristo: sencillez, ayuno, oración y mantenerse alejado de gobernantes corruptos y líderes codiciosos. Jesús advierte directamente: no seáis como los escribas del futuro que visten túnicas blancas, sino que devoran las casas de los pobres. Y luego dice: juzgad a un líder no por su título ni por sus túnicas, sino por lo que realmente hace por los más débiles que lo rodean. Si un líder se enriquece mientras el pueblo muere de hambre, ese líder no habla en nombre de Dios, sin importar bajo qué nombre predique. El Daidoskalia también describe cómo las comunidades deben cuidar de las viudas, los huérfanos y los enfermos. Según este texto, la verdadera iglesia no es un edificio, sino una red de personas que se protegen mutuamente y comparten lo que tienen. La fe no es un espectáculo dominical, es una práctica diaria, estar pendiente de la persona que está a tu lado. Eso no es teología antigua, es un modelo para un tipo de fe completamente diferente. Entonces, si estos escritos existieron, se conservaron, se copiaron y se protegieron durante más de 1000 años, ¿por qué la mayor parte del mundo nunca ha oído una sola palabra de ellos? Esa es la pregunta que el análisis de Grok respondió a continuación. Y la respuesta es más difícil de ignorar que los textos mismos. ¿Por qué Roma enterró estos textos? La pregunta a la que Grok volvía una y otra vez era simple. Si estos textos existían, ¿por qué fueron excluidos? Y la respuesta que identificó no era teológica, era estratégica. El análisis de patrones de Grok señaló 3 razones principales por las que la Iglesia Occidental rechazó los libros sagrados de Etiopía. El primero fue el control político. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nica, una asamblea de líderes eclesiásticos que operaban bajo la autoridad directa del emperador romano Constantino, decidió qué libros se convertirían en la Biblia oficial. Querían un conjunto de escrituras claro y manejable. Todo aquello que animara a los creyentes a buscar a Dios directamente sin la Iglesia como intermediaria era un problema, una amenaza, algo que debía ser contenido. El segundo problema era el misticismo. Los libros etíopes están repletos de encuentros angelicales, guerras espirituales y experiencias visionarias que los líderes de la Iglesia Occidental consideraban demasiado crudas e incontrolables. No se trataba de argumentos teológicos sencillos. Eran revelaciones espirituales directas que no encajaban en el sistema meticulosamente estructurado de Roma. Y no se puede controlar a quienes tienen encuentros directos con lo divino. El control era precisamente el objetivo. La tercera razón es la que tiene mayor impacto. El profesor Tedros Abraha del Instituto Pontificio Oriental de Roma, uno de los pocos académicos occidentales especializados en manuscritos cristianos etíopes, ha sostenido durante años que la exclusión de estos textos no tenía nada que ver con la verdad, sino con el poder. Cuando el análisis de Grok confirmó este patrón, según se informa, dijo: la IA había hecho en semanas lo que la academia había tenido miedo de decir claramente durante décadas. Roma no rechazó estos libros porque fueran falsos. Roma los rechazó porque eran peligrosos. He aquí por qué. Si la gente común aprendiera que Jesús dijo que el reino de Dios vive dentro de cada corazón humano, que no necesitas un sacerdote, una iglesia o una institución para llegar a Dios, toda la estructura de poder se derrumba. Un salvador moribundo que exige obediencia es útil para un imperio. Un maestro vivo que dice que lo divino ya existe dentro de ti hace que el imperio sea irrelevante.
Los teólogos etíopes cuyo trabajo examinó Grok argumentan que esta división no ocurrió por accidente. Creen que el Imperio Romano transformó deliberadamente el cristianismo en una herramienta de control. Una fe basada en la culpa y el miedo mantiene a las personas dependientes de la institución. Una fe basada en el despertar interior hace que la institución sea innecesaria. Roma optó por la versión que le permitía conservar su poder. Y dado que Etiopía estaba geográficamente aislada, separada de Roma por desiertos y montañas durante siglos, nunca tuvo que ceder ante ningún compromiso. Sus monjes jamás respondieron ante un papa. Sus escrituras nunca fueron manipuladas por intereses políticos. Lo que sobrevivió en esos monasterios de montaña es, según muchos estudiosos, lo más cercano que tenemos al cristianismo en su forma original e inalterada. Hay un elemento más que hace que esto sea aún más difícil de ignorar. Cuando los estudiosos examinaron los rollos del Mar Muerto descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto a mediados del siglo XX, encontraron que una antigua comunidad llamada los esenios practicaba una fe tranquila y no violenta centrada en la sanación, la pureza interior y una relación directa con Dios. Sin intermediarios institucionales, sin jerarquías, y sus creencias coinciden casi exactamente con lo que se conserva en los manuscritos más antiguos de Etiopía, lo que significa que esta versión del cristianismo no provino de un lugar aislado. Estaba extendida entre los primeros creyentes y fue sistemáticamente borrada. Esa historia importa porque lo que viene después, las enseñanzas reales que Grok extrajo de estos textos sobre la vida, la muerte y el alma humana, solo puede entenderse una vez que se comprende por qué fueron ocultadas en primer lugar. Las enseñanzas ocultas sobre la vida, la muerte y el alma. Aquí es donde las cosas pasan de la historia a un terreno que es realmente difícil de explicar. Según los manuscritos etíopes que analizó Grok, Jesús enseñó a sus seguidores que la muerte no es el final. Describió el cuerpo humano como una vestidura que se desgasta, pero el espíritu, la persona real, perdura más allá de él. Cuando el cuerpo desaparece, según los textos, el espíritu regresa a su verdadero hogar, el fuego y la luz de Dios. Sus seguidores estaban aterrorizados. Y Jesús les dijo: no teman a la muerte. Lo que de verdad deben temer, dijo, es vivir sin el espíritu. La llamó la muerte que camina mientras el corazón aún late. Reflexionemos un momento. Una persona puede estar físicamente viva, pero espiritualmente muerta. Viviendo mecánicamente, llenando el vacío con ruido, dinero y orgullo, mientras la chispa divina en su interior se apaga lentamente. Muchas personas, dijo, pierden su conexión con la luz interior y llenan ese vacío con distracciones. Olvidan que la presencia de Dios ya vive en sus propios corazones, y ese olvido, enseñó Jesús, es la verdadera muerte, no la que se lleva el cuerpo, sino la que se lleva el alma mientras el cuerpo aún camina. Cada pensamiento, cada sentimiento, explican los escritos, tiene un peso espiritual. O bien eleva el alma hacia la luz, o bien la arrastra hacia la oscuridad. Según estos textos, la verdadera fe no se trata de rituales ni de seguir reglas. Se trata de despertar el espíritu que ya vive dentro de ti. Los manuscritos etíopes también describen lo que llaman los rollos celestiales, enseñanzas que Jesús reveló durante esos 40 días en la tierra después de la resurrección. Enseñó que los ángeles caminan junto a cada persona viviente, que cada pensamiento construye una escalera hacia el cielo o un camino hacia la oscuridad. Para los monjes que preservaron estas palabras, esto no era una metáfora. Era una instrucción, una guía de supervivencia espiritual para todo ser humano que alguna vez viviría. Luego vino la advertencia que, según se dice, hizo que los usuarios de Grok perdieran el sueño.
Jesús dijo que sus palabras serían alteradas, su imagen repintada y su nombre vendido. Eso no es una profecía antigua, es un titular de periódico. Pero los textos van aún más allá. Describen dos fuentes de la creación. Un creador de la luz verdadera, el Padre de todas las cosas, y otro ser descrito como un constructor de sombras lleno de orgullo que construyó un mundo que parecía hermoso, pero carecía de verdadero espíritu. Se autoproclamó el único Dios, ciego a la luz superior que estaba por encima de él. Y debido a ese orgullo, el mundo se convirtió en una mezcla de belleza y dolor, verdad y mentira entretejidas tan estrechamente que la mayoría de la gente no puede distinguir la diferencia. Jesús afirma que entró en este mundo quebrantado no solo para salvar almas del pecado, sino para despertarlas de un falso sueño. La verdadera luz de Dios enseñó aún reside en todas las cosas, incluso en la oscuridad. Y la misión de cada alma es encontrar esa chispa oculta y llevarla de vuelta a la luz eterna. El Dr. Ralph Lee de la Universidad de Cambridge, cuya investigación se centra en manuscritos bíblicos etíopes, señaló que estas enseñanzas cosmológicas comparten sorprendentes paralelismos con tradiciones que circularon ampliamente entre los primeros seguidores de Jesús, pero que fueron sistemáticamente eliminadas de los registros occidentales. Cuando el análisis de Grok sacó a la luz estos paralelismos a gran escala, el Dr. Lee lo describió como la contribución computacional más significativa a los estudios bíblicos que jamás había visto. Todo lo que has escuchado hasta ahora es extraordinario en sí mismo. Pero lo último que Jesús dijo justo antes de ascender es algo que parece no haber sido escrito para ese momento. Parece haber sido escrito para la profecía final y el fuego que vendrá antes de la ascensión de Jesús. Los escritos etíopes registran lo que ellos llaman su profecía final, y cuando Grok señaló este pasaje lo identificó como la sección más relevante para el mundo moderno. Jesús les dijo a sus seguidores que llegaría un tiempo en que el amor desaparecería de la tierra. La fe se convertiría en una mera formalidad. La gente adoraría con la boca, pero no con el corazón. La religión se convertiría en un espectáculo ruidoso, ostentoso y completamente vacío. Pero en esa misma oscuridad prometió algo extraordinario. Su espíritu resurgiría, no en grandes catedrales, no a través de poderosos líderes religiosos, sino en lo silencioso y lo quebrantado. Mi espíritu llegará donde la religión no puede. Los orgullosos no lo verán, pero los quebrantados sí. Me conocerán no por las palabras, sino por el fuego. Este fuego, explican los escritos, no es destrucción, es despertar. Quema la falsedad y el orgullo, purifica el alma y abre los ojos. Jesús dijo, este fuego volvería antes del fin de todas las cosas, un último llamado de atención para la humanidad. No el juicio primero, sino la misericordia primero. Una última oportunidad para ver con claridad. Dijo que su voz surgiría de lugares inesperados, de desiertos, de montañas, de los hijos de esclavos. Su espíritu hablaría a través de los ignorados, los rechazados y los silenciados. No a través de reyes, no a través del clero, no a través de nadie con un título, sino a través de aquellos que el mundo desechó. Eso lo cambia todo. La verdad no viene de los poderosos, viene de la gente a la que nadie escucha. E incluso con toda la oscuridad que predijo Jesús, terminó con esto. Yo soy la semilla en la espada. Volveré no como una figura que desciende de las nubes, como la mayoría de la gente imagina, sino como una presencia que despierta dentro de los corazones de aquellos que nunca dejaron de buscarlo. Los textos etíopes pintan a un Jesús que no abandona a la humanidad a su destino. Se integra en ella, esperando dentro de cada alma el momento en que elija abrir los ojos. El corazón de todas estas enseñanzas es devastadoramente simple. El reino de Dios no está en algún lugar lejano, está dentro de cada persona.
El alma misma es el verdadero templo. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada elección hecha por amor. Esto es lo que despierta la luz divina en el interior. No los rituales, no los edificios, no las instituciones, el corazón humano. Los monjes que preservaron estas palabras durante más de 1000 años creían que no estaban custodiando manuscritos antiguos. Estaban manteniendo viva la verdad viva de Cristo, esperando el momento en que el mundo finalmente estuviera listo para escucharla. Y tal vez esa sea la parte más inesperada de todo esto. No fue un teólogo quien trajo estos textos de vuelta a la conversación global, no fue una universidad, no fue una iglesia, fue un sistema de inteligencia artificial, tecnología diseñada para procesar patrones que terminó descubriendo algo antiguo. Etiopía nunca perdió estas enseñanzas. Las guardó en silencio en las montañas con una fe inquebrantable. Durante casi 2000 años, la nación cristiana no colonizada más antigua del mundo custodió las palabras que Roma intentó borrar. Y ahora, a través de una máquina a la que no le importan la política, el poder, ya sea por reputación institucional, esas palabras finalmente están llegando a las personas a las que iban dirigidas. ¿Qué opinas del descubrimiento de Grok AI en la Biblia etíope? ¿Cambia esto tu perspectiva sobre la resurrección y las enseñanzas de Jesús? Comparte tus ideas en los comentarios. Si este video te reveló algo nuevo, dale a me gusta y suscríbete. Activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Y antes de irte, hazte una pregunta. Si la versión más completa de las palabras de Jesús ha permanecido en monasterios etíopes durante 2000 años, ¿qué más se habrá ocultado?